Hola, bienvenidos, buenos días a todos. Creo que ya vamos a empezar con este webinario sobre la lista verde y soluciones inspiradoras de la zona amazónica. Yo me llamo James Hardcastle y yo trabajo en el sede de Louisiana, aquí en Suiza. Yo soy el coordinador del programa Lista Verde a nivel global. Y hoy estamos muy afortunados de tener a varios panelistas que ya se ven en la pantalla, que tenemos a Paulina Arroyo, oficial del programa de la iniciativa Andes Amazonia de la Fundación Gordon y Betty Moore, a Steffi Arellano, oficial del programa Gestión de Biodiversidad y punto focal de Lista Verde para la región del sur de Luisiana, y también María Moreno de los Ríos, también con el programa de Lista Verde Amazónica, basado en Quito. Y estamos muy afortunados también tener al señor Ashwin Flores, jefe del área de la Reserva Comunal Amaraqueri, allá en Perú. Y con él también, muy bienvenido a Walter Cuete Howari, presidente del ejecutor del contrato de administración también de la Reserva Comunal Amaraqueri en Perú. Y también el señor Gustavo Montoyo, jefe del Parque Nacional Cordillera Azul, también en Perú. Entonces, yo voy a empezar con un sumario del programa de hoy y una introducción a nuestro programa Lista Verde y la iniciativa Amazonía Andina. Después, pues Steffi, Paulina y María, también con Gustavo, Walter y Yasmin, nos va a contar sus experiencias y sus puntos de vista, también sobre áreas protegidas y conservadas en esa región. Pero para empezar, yo quería dar unas palabritas de introducción. ¿Qué es la lista verde de Louisiana? Pues por cierto, la lista verde no es la lista roja, que es lo más famoso. Eso es un programa nueva y su misión es todo lo positivo, es aumentar y reconocer el número de áreas protegidas y conservadas que sean efectivas, que tienen manejo efectivo, tienen buena gobernanza y sean en su totalidad efectivas y a nivel mundial, a nivel global. Es un programa global. Sus objetivos, no tan solo para fortalecer las áreas protegidas, y en ese sentido queremos más que gestión efectiva, queremos una efectividad en totalidad, que los resultados de conservación son exitosos, y por la lista verde nos utilizamos un estándar para medir la equidad y la eficacia. También queremos conectar. Un objetivo de la lista verde es conectar. En eventos como este, en webinarios, en seminarios, en reuniones, conectar comunidades locales y globales de los practicantes de la conservación. Y también queremos facilitar cada vez más la colaboración e inversión para lograr y mantener la efectividad de sitios, de redes y sistemas de áreas protegidas y conservadas. Y para una vista a nivel global, estamos ya en un programa nuevo y vamos creciendo. Y desde 2014, cuando lo lanzamos, este programa en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas en Australia, ya tenemos casi 50 sitios certificados en lista verde, pero más de 500 están trabajando con nosotros en su candidatura en más de 50 países. Y en total tenemos más de 1,000 colaboradores locales, es decir, gente que trabaja en áreas protegidas y conservadas por todo el mundo. En la evaluación, el apoyo, los mentores, los expertos, que tenemos grupos que se llaman Eagle. Y en esos grupos tenemos más de 30 ya establecidas y más de 300 expertos.
Y esto también es la lista verde de UI100. UI100 es la unión y nuestra membresía nos apoya en implementación de ese programa también. Y en ese momento tenemos un mínimo de 33 organizaciones asociadas. Es decir, son socios en apoyar a las áreas protegidas y conservadas a alcanzar con el estándar lista verde, como Conservación Internacional, WWF, sobre todo en esa región, en Colombia, Ecuador y Bolivia y Perú, el PNUD, CI otra vez, y Pro Naturaleza. Así es, organizaciones locales e internacionales. Y desde esas organizaciones tenemos miembros de un equipo de operaciones. Es decir, el programa Lista Verde no es solo la secretaria de Luisien, pero también los miembros de nuestros socios y nuestras comisiones. Y a nivel global tenemos la gobernanza del programa, varios comités, y el programa está implementando conjuntamente con la Comisión de Áreas Protegidas de Luisiana, el CIMAP. Y casi lo más importante es el compromiso. Y todo la lista verde es un programa voluntario y radica en el compromiso en inversión de agencias, de ministerios y sobre todo de los donantes también. Voy a pasar la palabra, pero antes también quiero decir que todo el programa está basado en las metas globales, sobre todo en las decisiones de la CBD, del ONU y el Meta 11 de Aichi. Y estamos enfocando sobre todo en la gestión eficaz y equitativa de las áreas protegidas y conservadas, y menos en las metas de los porcentajes, 17, 10, etcétera. Estamos fijando fuertemente en la cuestión del eficaz. Gestión, gobernanza, que sea buena y eficaz. Y ya hay que destacar el rol de México en el programa Lista Verde, en destacar el programa también. Y en 2016 tuvimos una decisión en el CBD, en el COP13, que se puede ver en la pantalla. Y estamos también con el apoyo de China, estamos posicionados bien para posicionar el estándar como una opción de medir los elementos de calidad de las áreas protegidas para la biodiversidad y el cambio climático en el nuevo post-2020, en el marco post-2020. Y con esto, gracias, y voy a pasar la palabra a Paulina para nos dar su presentación, sus ideas sobre el programa. Gracias, James, María, Stephanie, todos de la UICN y los invitados y todos los colegas. Veo algunos nombres conocidos en la lista de participantes. Es un gusto estar con ustedes. La Fundación Moore ha apoyado proyectos de conservación en la Amazonía por casi 20 años. Y este gráfico da un buen resumen de cuál es nuestra misión, cuál es nuestra teoría de cambio al apoyar los proyectos de conservación en la Amazonía. Como nuestra meta mayor es asegurar la conservación de biodiversidad y la función climática de la cuenca amazónica, esto lo hacemos a través de un resultado esperado muy concreto que nuestra Junta Directiva autorizó en el 2017 hasta el 2021, de asegurar que un conjunto de áreas protegidas y territorios indígenas estén efectivamente manejadas y las condiciones en esas zonas esté de tal manera que proyectos de desarrollo de infraestructura no afecte la durabilidad de esas áreas protegidas, les mantenga a largo plazo y también que se mantenga la cobertura de bosques y los ríos sin barreras. Sobre todo nos preocupa el impacto que tienen vías de transporte como carreteras o hidrovías y también la construcción de hidroeléctricas. Entonces, esta meta lo hacemos a través de dos grandes estrategias que está aquí resumido
Y perdón que está en inglés, pero quería que ustedes vean exactamente cómo están en nuestros documentos internos. Una estrategia que es la creación y consolidación de áreas protegidas que incluye territorios indígenas y áreas comunitarias, pero también otra estrategia que está abordando estos detonantes de deforestación y destrucción de hábitat terrestre y hábitat de agua dulce. Entonces, bajo esta premisa, básicamente lo que nosotros hemos estado enfocado durante los últimos 20 años es de proteger grandes áreas en la Amazonía, sea áreas protegidas manejadas por el Estado o territorios comunitarios administrados, gestionados por pueblos indígenas, y de reducir las presiones en estas zonas aledañas. Nosotros vemos, como vemos en esta foto, que las áreas protegidas en realidad son una línea de defensa clara para proteger los bosques y la gente que depende de ellos. Para plasmar estas estrategias, en el 2013 nosotros hicimos un ejercicio de priorizar, porque la Amazonía es muy grande, muy compleja y era imposible que íbamos a poder hacer todo. Entonces priorizamos en los 5 países 12 paisajes o lo que nosotros llamamos mosaicos en 5 países, en Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y es en estos paisajes que tenemos un conjunto de socios que están trabajando ahí. Y la lógica del mosaico es que, dada la complejidad social y ecológica de la Amazonía, no es posible mirar una sola unidad como un parque en aislamiento o un territorio indígena en aislamiento. Es importante mirar toda la integralidad del paisaje. Y es así que nosotros estamos enfocando todos nuestros esfuerzos y los proyectos que apoyamos. Pero una de las cosas que nos hemos preguntado durante algunos años es cómo sabemos si es que en efecto lo que estamos haciendo y lo que estamos apoyando tiene algún efecto, si tiene un impacto. ¿Cómo definimos el manejo efectivo y lo que nosotros llamamos internamente consolidación de un área protegida? Entonces, hace algunos años hicimos un ejercicio de definir justamente qué es esa consolidación y usamos un conjunto de indicadores que hemos aplicado con nuestros socios y les hemos ido mejorando en el tiempo, pero básicamente son unos indicadores que yo me sé referir a que son como nuestros signos vitales, como de un cuerpo cuando vas al médico y te toman tus signos vitales. Estos para nosotros son los signos vitales de cómo están esas áreas protegidas y territorios indígenas en la Amazonía, los cuales nosotros estamos apoyando. Y como vemos en este mapa, ahí están los paisajes o mosaicos que hemos apoyado y usamos un conjunto de indicadores, son 6, y los calificamos usando, por ejemplo, rojo significa que no había nada en ese momento. Por ejemplo, no había un plan de manejo, no había un comité de gestión, no había un plan de monitoreo y así sucesivamente. Amarillos porque había un poco más de avance, el verde claro estaba mejor y el verde oscuro es el óptimo en donde hay podemos comprobar que hay un buen nivel de estado de gestión en el área. Y es así que cuando comenzamos a medir esto en el 2013, pueden ver en el mapa, en todas las áreas aparecen muchos amarillos y muchos rojos. Y así fuimos avanzando en el 2016. Ya vimos que con todo el trabajo de los muchos socios que tenemos en campo, que están ahí trabajando junto con aliados, hay un avance, están mejorando, hay más implementación de planes de manejo, hay mecanismos de financiamiento. Y en el último evaluación que hicimos en el 2018, ese es el estado. Ahorita estamos actualizando con los socios en el 2019, entonces no espero tener esos datos pronto, pero quería que ustedes vean cómo este conjunto ha venido evolucionando y eso nos ha servido para también comprobar que efectivamente las áreas protegidas y sus territorios indígenas han mejorado sus niveles de gestión de efectividad. Y es ahí donde vemos mucha compatibilidad también con la lista verde que tiene esa misma lógica de apoyar la mejora en la gestión efectiva de esas áreas protegidas.
Otra manera que hemos usado para probar que en efecto las áreas siguen siendo resilientes a pesar de las presiones y a pesar del incremento de deforestación en muchas de las zonas y sobre todo, por ejemplo, los incendios del año pasado en Brasil, en Bolivia, en Colombia, usando mapas de satélite y también imágenes de satélite y los mapas geográficos, hemos podido plasmar todos los, al lado izquierdo en el mapa están los territorios indígenas y áreas protegidas que apoyamos, esos mosaicos, y vemos cómo aún a pesar de los incendios en el 2019 del año pasado en Brasil, en las zonas de Perú, en Bolivia, siguen siendo resilientes, son la barrera que ha estado contra los incendios. Igual, las imágenes satélites de NASA al lado derecha, se nota que, por ejemplo, esto es Xingu en Brasil. Todas esas zonas siguen siendo todavía la última frontera de bosque que ha ayudado a detener en parte los incendios. Pero sabemos que eso aún sigue siendo frágil en estos tiempos y este año ya, de hecho, los incendios han incrementado mucho más. Entonces, bajo estas premisas fue que en el 2014 nos unimos a la UICN para hacer un análisis de qué ha pasado en las últimas décadas, desde 1992, cuando fue el evento de áreas protegidas en Latinoamérica, es decir, cuáles han sido los factores que han contribuido a mejorar la gestión efectiva en las áreas protegidas. Y les sugiero leer este documento, es excelente, está en la plataforma justamente de Panorama Solutions, en donde logramos identificar cuáles eran los factores que contribuían a que se mejore la gestión de las áreas, pero también los factores que limitaban esa evolución de gestión. Pero bueno, ahora nos encontramos en el 2020. Nos encontramos en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, con más incendios, más eventos climáticos externos. Entonces nos vamos a enfrentar a una década sumamente crítica para las áreas protegidas y otras áreas de conservación como áreas comunitarias y territorios indígenas. Y es ahora más que nunca que necesitamos que se aceleren los compromisos políticos y los esfuerzos, como por ejemplo las metas de 30 por 30 o otros esfuerzos que hay ahora de proteger la mitad de todos los ecosistemas del mundo. Es ahí donde yo veo que la lista verde de la UICN y la propuesta de certificación de lista verde en realidad es una herramienta que ayuda a motivar a los compromisos de los países y aglutinar a las organizaciones locales para ser mucho más ambiciosos en las metas de conservación y en mejorar las estrategias de conservación y consolidación de estas áreas. Entonces les dejo por 3 puntos donde yo veo que todavía nos son metas y retos que deberíamos abordar en estos años que vienen. Definitivamente cómo nuestras áreas protegidas y territorios indígenas se adaptan y mitigan los efectos de cambio climático. Esto sigue siendo un reto y vamos a tener que poner muchos esfuerzos y asegurar que fondos que van para cambio climático, como fondos de clima, el Green Climate Fund, ese tipo de financiamiento, por fin están comenzando a financiar áreas protegidas, como hemos visto en el caso de Patrimonio Natural de Perú, ahora Herencia Colombia, están incursionando en financiar áreas protegidas. Gobernanza. Es vital que sigamos mejorando nuestros modelos de gobernanza, de comanejo, como en el caso de Colombia, en el Parque Nacional Yagoje Apaporis, que es un territorio indígena también. Esos modelos de gobernanza con parques nacionales, con Gaia Amazonas, con las organizaciones indígenas, son el tipo de modelos que tenemos que replicar masivamente en todas las áreas porque necesitamos esas alianzas. Y para lograr esa gestión efectiva, todavía necesitamos mejorar los financiamientos, ser mucho más creativos, especialmente ahora en la crisis económica donde el turismo ha bajado. Vamos a tener que buscar otros mecanismos de valorar los ecosistemas que están dentro de las áreas protegidas y los servicios que nos brindan.
Les dejo con esos mensajes y vemos con muy buena oportunidad de trabajar con la UICN en la lista verde para justamente acelerar estos compromisos y acciones con los gobiernos y la sociedad civil y nuestros aliados en las comunidades. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias James, gracias Paulina por participar en este evento también. Hola María, Gustavo, Walter, Asvin. Y gracias a todos los participantes que se han conectado para aprender un poquito más sobre la lista verde y, como mencionaba James, también sobre la plataforma Panorama. Es un gusto para nosotros compartir estas experiencias desde la región. Y bueno, voy a entrar un poquito más a dar secuencia a lo que James mencionó ya, algo sobre la lista verde. Paulina mencionó de forma muy breve sobre la plataforma Panorama. Entonces, como UICN, uno de nuestros componentes claves para el trabajo en nuestra región, en este caso de América del Sur, es valorar y conservar la naturaleza. Nosotros trabajamos mucho basados en ciencia y justamente con diferentes herramientas de conocimiento, herramientas de conservación, y entre todas estas herramientas resaltamos en esta ocasión a la lista verde de áreas protegidas y conservadas de la UICN y a Panorama, como ustedes pueden ver en el lado inferior derecho de su pantalla. La lista verde es un compromiso voluntario, es también una certificación que busca incentivar. Entonces, cuando yo me refiero a voluntario, estoy hablando no solamente de áreas protegidas desde gobiernos nacionales, sino también de privados, de comunidades. Estoy hablando también de gobiernos locales, de otras formas efectivas de conservación que tengan herramientas de gestión y que quieran saber o conocer cómo se está realizando la gestión de estos espacios de conservación. También buscamos incentivar tanto a los guardaparques, a los jefes de área que trabajan en esa área protegida, incentivar la inversión en estas áreas que están tal vez desarrollando una buena gestión y que necesitan tal vez más apoyo financiero para diferentes actividades que aseguren esta conservación de los valores del área protegida. También damos un mayor reconocimiento, mayor visibilización de estas áreas. Y como ven ustedes en su pantalla, el fin, y como ya lo mencionaba James también, es mejorar la gestión y el rendimiento del área protegida. ¿Para qué? Para asegurar la conservación de esta área, que finalmente es el objetivo de todos estos espacios de conservación. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre hay una garantía atrás de todo este proceso. Por eso la lista verde es una certificación. Tenemos, digamos, dos niveles en este caso. Una con ASI, que es Assurance Services International, que es la empresa certificadora que acompaña todo el proceso hasta la certificación del área protegida, y el grupo de evaluadores. Este grupo de evaluadores, o EAGLE, que James también lo mencionaba, que se conforma de un grupo de diferentes expertos a nivel de cada país, de forma voluntaria también, que quieren ser parte del proceso, quieren revisar los indicadores, componentes, criterios, y finalmente decirnos si el área está cumpliendo con todos estos indicadores o no. Más adelante les voy a mostrar de forma muy breve estos indicadores. Entonces, como les decía, lo que queremos saber a través de la implementación de la lista verde es cómo está funcionando esta área protegida, este sitio, en diferentes jurisdicciones, de diferentes, digamos, con diferentes actores. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una autoevaluación. Promovemos que el área protegida haga una autoevaluación del sitio, perdón, para saber con qué indicadores está cumpliendo, cuáles son estos vacíos que tal vez son necesarios trabajar un poquito más, o cuáles son sus fortalezas. Una vez que identificamos este primer diagnóstico, por así decirlo, del espacio de conservación, también tenemos diferentes actores que trabajan junto a nosotros. Por un lado estamos nosotros como UICN, está el personal de las áreas protegidas, están actores comunitarios y otros relacionados a la gobernanza del área protegida, pero también hay estos actores asociados, muchos relacionados a las instituciones que James mencionó de forma muy breve, que quieren apoyar a mejorar esta gestión en las áreas protegidas. A ellos los llamamos mentores. Entonces, nos apoyan con diferentes herramientas. Entonces, son claves también en el proceso. Como ustedes pueden ver hasta ahora, la implementación de la lista verde y lo que busca también es la articulación de estos actores para un mismo fin, que como yo les decía hace un momento, es lograr la conservación a largo plazo. Por otro lado, también dentro de este proceso,
Hay un proceso de consulta que permite la participación de diferentes actores interesados, que permite aportar con diferentes contribuciones. También estas mejoras necesarias destacan o se pueden enfocar en priorizar acciones a través de diferentes inversiones en el área protegida. Entonces, esto como un panorama general relacionado a la autoevaluación y, digamos, en este diagnóstico de cómo está funcionando el área protegida. Y cuando yo estoy hablando de la lista verde, básicamente estoy hablando de lo que ahora ustedes pueden ver en su pantalla. De los 4 componentes, que son los que están en la parte superior: buena gobernanza, diseño y planificación, manejo efectivo y resultados exitosos de conservación. Cuando yo cumplo todos los criterios que ustedes ven en la parte de abajo, por ejemplo, en el de buena gobernanza, hay 3 criterios, en diseño y planificación hay 4, en manejo efectivo hay 7 y en resultados exitosos de conservación hay 3. Cuando yo cumplo todos los criterios y los indicadores que están abajo de los criterios de buena gobernanza, diseño y planificación y manejo efectiva, estoy asegurando de cierta manera que se cumple el 4º componente, que son resultados exitosos de conservación. Y más abajo, como les decía, tenemos componentes, en este caso 4, tenemos 17 criterios, que son los que están abajo de los componentes, y 50 indicadores. Los indicadores básicamente contemplan algunos de los temas que les estoy mostrando ahora mismo en la pantalla. Por ejemplo, en gobernanza hay indicadores relacionados con cómo se está realizando la toma de decisión en esa área protegida o en esa área conservada. Cómo es la rendición de cuentas, qué acuerdos de gobernanza tiene el área protegida, cómo están los diferentes actores siendo parte de estos acuerdos, si están todos los intereses insertados en estos acuerdos, si son equitativos, legítimos, etcétera. Los indicadores, por otro lado, de diseño y planificación, están más relacionados con el plan de manejo. Es importantísimo que el área protegida tenga un plan de manejo, es decir, que marque la gestión del área protegida, que esté vigente, si no está vigente, que se esté pensando en una actualización del plan de manejo. Hay otros indicadores relacionados con la identificación y comprensión de los valores del área protegida. Y cuando yo digo los valores de conservación, no solamente estoy haciendo referencia a los valores, digamos, naturales, sino también los culturales. Y en relación con esto, tengo que conocer las amenazas del área protegida frente a estos valores de conservación, el contexto social, económico, temas de conectividad, etc. Y los indicadores relacionados con manejo efectivo están muy articulados con los anteriores. Es decir, por ejemplo, si tengo claras las amenazas, tengo que tener claridad cómo se están gestionando estas amenazas, y etcétera. Lo mismo con los otros indicadores. Hay algo importante que ustedes ven en la parte inferior de mi diapositiva, que es fortalecer el tema de cambio climático y que también es una prioridad desde la Fundación Gordon y Betty Moore, como lo mencionó Paulina. Entonces, estamos trabajando desde la lista verde en fortalecer indicadores de cambio climático. Finalmente, como les decía hace un momento, cuando yo cumplo con todos estos indicadores relacionados con los componentes de gobernanza, diseño y planificación y manejo efectivo, estoy asegurando resultados exitosos de conservación. De forma muy breve, este es el trabajo que nosotros hemos acompañado desde la UICN. En el 2012 empezamos nuestra fase piloto con Colombia como el primer país de América del Sur y de toda América en ser parte de la lista verde con 3 áreas protegidas. Después de eso empezamos en el 2016 el apoyo a una segunda fase de Colombia y a una primera fase de Perú con el proyecto Protected Area Solutions, en donde se certificaron 2 áreas protegidas de Perú, que hoy nos acompañan en este evento, tanto la Reserva Comunal Amaracaeri como el Parque Nacional Cordillera Azul. Y dentro de este marco también se certificó este año una nueva área protegida para Colombia, que es el Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Las 3 áreas anteriores son Tatamá, Galeras y Gorgona. Entonces tenemos al momento 6 áreas protegidas bajo la lista verde en América del Sur. Tenemos otras más en México. Y en el 2020 tenemos este gran desafío de trabajar con un enfoque de Amazonía, en donde se juntan a estos países que ya son parte de la lista verde, 3 países adicionales que son Ecuador, Brasil y Bolivia. Más detalles, mi colega María los dará después de esta presentación. Y finalmente, para entrar al tema de panorama, nosotros lo que buscamos con la lista verde es fortalecer esta comunicación de los diferentes actores involucrados en lista verde.
que hay una comunidad mucho más grande y fortalecida en relación a Lista Verde, que se compartan conocimientos, que se creen alianzas con otras instituciones y que hablemos tanto en niveles locales como en niveles regionales, a nivel de bioma en este caso, y a otros niveles internacionales, con Red Parques y con otras entidades. Y en esta visibilización, que también es parte de los incentivos de Lista Verde, como les había comentado al inicio, tenemos diferentes eventos programados en donde queremos compartir estas diferentes experiencias que se han creado en la región en Lista Verde, y lo hemos hecho en el Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, que fue desarrollado en Lima el año pasado, en nuestro próximo Congreso Mundial de la Naturaleza, que será en enero en Marsella, y en otras plataformas. Estamos creando justamente la página web de Lista Verde, que está por lanzarse muy pronto. Y una de ellas es justamente la plataforma Panorama, en donde, como ya mencionó Paulina, tenemos algunas experiencias de Amazonía, también tenemos algunas experiencias de Lista Verde, que son las que vamos a compartir ahora, en particular enfocadas en Amazonía. ¿Y qué busca la plataforma Panorama? La plataforma Panorama es digamos, una iniciativa de varias instituciones, entre esas la UICN, que busca reflejar experiencias inspiradoras a cualquier persona del mundo que pueda estar buscando una solución. Entonces, cualquiera de nosotros podemos ser parte de esta plataforma, podemos crear una solución o podemos buscar una solución. Y en este sentido, si nosotros somos buscadores de soluciones, nosotros entramos en el link de Panorama Solutions, que ustedes pueden ver en la parte superior de la presentación. Hay varios idiomas, hay inglés, español y otros idiomas adicionales. Entonces, cambiamos el idioma español y si buscamos una solución, podemos buscarla de 4 maneras. Primero, por acceso temático, es decir, por temas en particular. Nosotros abrimos, hacemos clic en la pantallita de tema y se nos van a abrir varias opciones. Puede ser por el acceso geográfico, es decir, podemos buscar por país, por continente, etcétera. Por desafíos podrían ser, por ejemplo, de temas sociales, económicos, o buscar directamente en la sección inferior. Ponemos el nombre de un área protegida en particular que tengamos interés de conocer, si es que existe alguna solución creada, y nos va inmediatamente a botar en la página diferentes soluciones en caso de existir. Las soluciones pueden ser soluciones completas o soluciones resumidas. La solución completa incluye algunos temas adicionales que no incluyen la versión o la solución resumida. En este caso, por ejemplo, la solución completa incluye una historia inspiradora, incluye los bloques de construcción, que son elementos claves que se pueden replicar para llegar a la solución como tal. Y algo importante es que, bueno, en las 2 soluciones, la información que se pide es mínima. Entonces, son campos muy restringidos en donde se pide que seamos concretos en explicar nuestra solución y qué queremos compartir al resto del mundo, porque esta plataforma es global. Entonces, es una forma de compartir nuestras experiencias exitosas, replicables, con el resto del mundo y de diferentes actores involucrados en la conservación. Finalmente, ya para terminar, quisiera motivarles a entrar en la página de Panorama, a buscar soluciones, tal vez podemos aprender de la experiencia de otros y también inspirar a otros a través de las soluciones que nosotros podemos crear en la plataforma. Justamente ustedes ven un circulito en verde en mi pantalla en donde básicamente hay una personita, y si ustedes quieren ser parte de estos creadores de soluciones, les invito a crear un usuario y a colocar sus experiencias en Panorama, así como a revisar las soluciones que tenemos ya creadas y cargadas en la plataforma. Y justamente para terminar, solamente dar la introducción a las 2 experiencias que tenemos hoy, que queremos compartir con ustedes, que como les decía, fueron certificadas como áreas Lista Verde en noviembre del 2018, la Reserva Comunal Amaracaeri y el Parque Nacional Cordillera Azul, quienes nos estarán compartiendo un poquito más en detalle sobre las soluciones que se encuentran en Panorama. Muchísimas gracias y con esto le dejo la palabra a James. Muchas gracias, Steffi. Y ahora vamos a pasar la palabra a María Moreno de los Ríos, que es oficial del Programa de Gobernanza y Equidad en la Conservación y también coordinadora de nuestro proyecto Lista Verde para la Amazonía. Entonces, adelante, María. Bueno, Ahora muchísimas sí. gracias. Voy a intentar ser muy breve porque hoy nos interesa escuchar los casos que nos quieren presentar los compañeros de la ECA Amaracaeri de Cordillera Azul. Un saludo para todos. Bueno,
Con los antecedentes que nos han brindado Steffi, James y Paulina, vemos cómo el proyecto Lista Verde Amazonía nace con un importante bagaje de experiencias. Desde la UICN y en coordinación con la Fundación Moore y con otros actores, tenemos las lecciones aprendidas y buenas prácticas de la iniciativa Amazonía más allá de las fronteras, la integración de áreas protegidas amazónicas del bioma, con la visión amazónica de la red Parques, el proyecto Amazonía 2.0, el proyecto PA Solutions, el trabajo que ha realizado la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN en la región, la visión amazónica de la red Parques, como les decía, y su plan estratégico 2018-2022 para la implementación del programa de trabajo de las áreas protegidas del Convenio de Diversidad Biológica, el plan de acción de la Alianza Alfa 2020 y la declaración del tercer CAPLAC del octubre pasado, que nos motivan a pasar de la inspiración a la acción, o el plan de acción de Leticia, son algunos de los marcos regionales con los que el proyecto está alineado. Como les decía, Lista Verde Amazonía tiene mucho de dónde nutrirse y aprender. Por ello, desde el inicio del proyecto, que arrancó con fuerza en la región en el mes de abril, hemos tomado buena nota de las lecciones aprendidas y de las necesidades de mejora identificadas durante estos años, capitalizando el trabajo previo. Entre otras necesidades, hemos identificado el facilitar la inversión en las áreas protegidas en una situación de crisis por la pandemia, como nos mencionaba Paulina, simplificar el proceso de candidatura a la lista verde, mejorar la comunicación interna y las herramientas que utiliza la iniciativa Lista Verde, como la plataforma Compass, mejorar la gestión de conocimiento y el interaprendizaje entre los actores que conformamos la comunidad de la Lista Verde, involucrar con mayor fuerza a los pueblos indígenas y a las culturas locales, transversalizar género en el proceso y en el estándar de la Lista Verde, o brindar un apoyo sostenido a las áreas protegidas certificadas como Lista Verde para que puedan mantener su estatus. Lamentablemente, el COVID-19 ha llegado con fuerza a la Amazonía, afectando gravemente a la salud y a la vida de la población local y especialmente de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cómo abordar las conexiones entre salud, ambiente y cambio climático? Es una prioridad sobre la que ya estamos trabajando en países como Bolivia o Perú. Y yo quería empezar la presentación mandando un afectuoso saludo y nuestro apoyo solidario a quienes están pasando pues, estas situaciones de salud y quienes están siendo pues, afectados por tan terrible pandemia. Entrando ya al proyecto en más detalle, durante los próximos 3 años, hasta fines del 2022, en el proyecto estaremos trabajando en 5 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Con los sistemas nacionales de estos países y la ANECAP en Perú, ya hemos identificado al momento 19 áreas protegidas interesadas de forma voluntaria en ser parte de la Lista Verde. En Brasil estamos justo en el proceso de identificación de las áreas. Y de las 20 áreas en las que nos hemos comprometido trabajar e incorporar al proceso de la Lista Verde durante el periodo de duración de este proyecto, ya tenemos 2 certificadas y cuyas experiencias escucharemos a continuación con más detalle, que son la ECA Maracaeri y el Parque Nacional Cordillera Azul. El proceso Lista Verde, que ya nos han explicado James y Steffi, que aquí está resumido en sus 12 pasos principales, en realidad es mucho más rico y complejo. Y parte clave de ello son los actores que están vinculados al proceso. Los jefes de área, que son los que de forma voluntaria inician el proceso. Los sistemas nacionales que asumen el compromiso de apoyarles. Los pueblos indígenas, comunidades y actores locales que participan y hacen oír su voz con fuerza desde los territorios. Los grupos de expertos que conforman los IGOs, los mentores, los socios locales que empujan los procesos, los comités globales de la Lista Verde que finalmente avalan el proceso y la inclusión de las áreas protegidas en la Lista Verde. Sin ellos la Lista Verde no sería posible y la certificación es un logro y a la vez una responsabilidad compartida. Yo quiero agradecer a los socios que al momento con los que ya estamos trabajando en el proyecto, el CERNAM, Parques Nacionales de Colombia, el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, el CERNAM en Perú, las organizaciones BCS, Conservación Internacional, el GEF, el PNUD, ECOLAB y PBBF, las ECAS, que están
como decía, ya interesadas y ya estamos trabajando con ellas en avanzar la lista verde en las áreas protegidas amazónicas. Y quería resaltar que el proceso de la lista verde está cruzado por un interesante ciclo de evaluación que creemos que hace la diferencia respecto a otros instrumentos existentes. En la lista verde el proceso no avanza si los actores interesados y los expertos independientes no avalan el cumplimiento de cada una de las etapas que acabo de mencionarles. Este gráfico realmente debería de ser y de reflejar una serie de ciclos de validación y evaluación constantes. Y es que en el proyecto Lista Verde Amazonía no nos interesa tanto la certificación per se, sino cómo el proceso en sí mismo puede ayudar y empujar a las áreas protegidas a ser más equitativas y efectivas. Muy brevemente voy a mencionar los resultados esperados al final del proyecto. Queremos apoyar en la conformación de 5 grupos de expertos nacionales operativos en los países en los que vamos a trabajar. Repito, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Al momento hemos recibido 150 postulaciones, por lo que agradecemos muchísimo a los grandes expertos de la región que se han mostrado interesados en ser parte de estos comités. De los 5 grupos de expertos estaremos conformando también un grupo regional dinámico, interactivo, en el que se compartan experiencias entre los diferentes países con una visión de bioma. Estaremos trabajando un anexo amazónico del estándar de la lista verde específico para la región, un índice de evaluación comparativa de mejoras, que es como una de las grandes herramientas que estaremos desarrollando desde el proyecto, el IBEX, y no solo desde el proyecto, sino en conjunto con la iniciativa global de la lista verde. Estaremos desarrollando una caja de herramientas que aplicaremos en los 5 países. Como les decía, estaremos trabajando con 20 áreas protegidas que entren al proceso de la lista verde. En esas áreas protegidas estaremos desarrollando 20 diagnósticos de gobernanza y de efectividad de manejo y en base a esos 20 diagnósticos estaremos aplicando las recomendaciones de mejora. Es un proceso de investigación-acción el que queremos desarrollar a través del proyecto. Y finalmente, nuestro objetivo es, y es todo un reto, que 10 de las áreas protegidas en las que trabajemos, la mitad, sean certificadas en la lista verde para el fines de 2022. Y como proyecto también nos interesa ser un dinamizador de los diálogos, del intercambio de experiencias, de las buenas prácticas y de las soluciones. Por eso vemos en la plataforma Panorama un excelente medio para vincular a la comunidad de la lista verde amazónica y la comunidad de la lista verde latina. Como pueden ver, a lo largo de estos meses ya tenemos a más de 500 expertos y miembros de organizaciones vinculados al proyecto a través de los diferentes eventos que hemos organizado, con 1.200 participantes en esos eventos, de 16 países, de los que 10 países pertenecen a la región. Y como les decía, el enfoque del proyecto y el enfoque de la lista verde es un enfoque en soluciones desde las áreas protegidas y conservadas. Y ahí es donde vemos un muy interesante vínculo con la plataforma Panorama. Por ello, desde el proyecto hemos planteado una estrategia para visibilizar a la Amazonía y a los actores que la defienden en esta plataforma global. Nos hemos propuesto que las 20 áreas protegidas en las que vamos a trabajar tengan sus mejores experiencias publicadas en Panorama, duplicando el actual número de casos, que son 17. Y como ven, pues estaremos desarrollando con estas 20 soluciones completas que estaremos desarrollando en el proyecto, haremos una serie de webinars donde estaremos presentando los casos. Hoy estamos empezando con 2 de ellos. Estamos buscando hacer una publicación de Solutions in Focus y un evento de cierre donde presentaremos esas experiencias recogidas en la publicación. Finalmente, desde la UICN queremos agradecer a la Fundación Moore, a los actores locales y a los socios de la lista verde por su compromiso y apuesta con esta iniciativa. Para enfrentar los grandes retos de la Amazonía que nos presentaba Paulina es necesario unir esfuerzos. El presupuesto del proyecto es limitado, el tiempo es corto y la ambición y las energías son muchas. Así que les animamos a sumarse a esta gran comunidad de la lista verde latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Y ahora, con el tiempo que va volando, le voy a pasar la palabra al señor Gustavo Montoya del Parque Nacional de Cordillera Azul. Por favor, Gustavo.
Muy buenos días. Un gusto saludarlos desde acá de San Martín, Perú. Un gusto saludarlos también a los participantes en nombre de la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul, CERNAM, CIMA y el Comité de Gestión del Parque Nacional Cordillera Azul. Voy a hacer un breve resumen acerca del área natural protegida para poder comprender qué es lo que estamos haciendo ahora. ¿Me confirman si ven en pantalla? Sí se ve. Muy bien. El Parque Nacional Cordillera Azul está ubicado en las regiones San Martín, Loreto, Huánuco, Ucayali. Tenemos una base legal, hay una creación del año 2001. Tenemos una superficie de más de 1.353.000 hectáreas. Para que tengan idea, esta superficie abarca a 1% del territorio nacional, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tamaño del país de Singapur, de Puerto Rico. De esa magnitud, en extensión, es el área natural protegida Parque Nacional Cordillera Azul. Tenemos también una zona de amortiguamiento bastante extensa, son casi el doble, 2.3 millones de hectáreas. Hay más de 528 poblados en su zona de amortiguamiento. Hablamos de comunidades indígenas, comunidades nativas, pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Hablamos de más de 355.000 habitantes en su zona de amortiguamiento. Desde ya, entonces, la propia gestión, por la dimensión, por la extensión, por las características socioeconómicas que tiene la población, es bastante compleja, ¿no? Ahí tenemos un primer reto de la geografía del territorio para poder gestionar esta importante área natural protegida. Cordillera Azul como tal es considerado, como todas las áreas, como un patrimonio de la nación. Es intangible, inalienable, imprescriptible. Su estatus es para siempre. Cordillera Azul ha sido creado con el objetivo de proteger una serie única de especies, comunidades biológicas, formaciones geológicas, bosques montanos y cabeceras de cuenca. Pero también de la mano con el desarrollo integrado, la promoción de actividades de manejo sostenible de los recursos naturales en su zona de amortiguamiento, sobre la base de una base legal del Decreto Supremo 031-2001 AG. El Parque Nacional Cordillera Azul también tiene un plan maestro. Tiene 3 componentes: un componente ambiental, un componente socioeconómico, un cultural, que precisamente abarca todo el tema de la conservación de los diferentes tipos de biodiversidad que existen, al apoyar, por ejemplo, el tema de la pesca de subsistencia, promover actividades económicas sostenibles, investigación prioritaria, promover, por ejemplo, las alianzas con un comité de gestión que está en 4 regiones de nuestro país. Y también un componente 3, el cultural, que tiene que ver mucho, lo que poco se habla muchas veces, pero que es sumamente importante, ahora en tiempos de pandemia. Nos olvidamos muchas veces de las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. En Cordillera Azul, en zona de amortiguamiento, tenemos ahí a la Pía Cacatay. Entonces, nuestra gestión abarca estos 3 componentes y como tal, pues, estamos muy abocados en dar solución a los problemas que se presentan en su zona de amortiguamiento, porque de ese espacio muchas veces llegan las presiones y amenazas hacia el interior del Parque Nacional Cordillera Azul. El documento matriz, el documento que rige la gestión, es el plan maestro del Parque Nacional Cordillera Azul, vigente todavía en este momento. Tenemos un modelo de gestión participativa. Por un lado, el Estado, el ejecutor de contrato de administración y la sociedad civil organizada. El Estado que firma un contrato de administración con CIMA Cordillera Azul por 20 años, el año 2008 al 2028, precisamente para poder ayudar a la conservación, cogestionar de manera conjunta, asegurar la conservación de la rica biodiversidad, asegurar también que poblaciones que están en su zona de amortiguamiento tengan prácticas amigables con el medio ambiente. Entonces, el ejecutor de contrato para nosotros es sumamente un aliado estratégico que ayuda a cogestionar el Parque Nacional Cordillera Azul. Pero también tenemos un comité de gestión con más de 115 instituciones públicas y privadas,
la sociedad civil organizada, las comunidades indígenas, que de una u otra manera suman a la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul. Pero también tenemos problemas en su zona de amortiguamiento, temas de tala ilegal, deforestación, ocupación ilegal en los espacios boscosos. Entonces, eso es lo que ocurre en Perú, en América Latina. Entonces, Cordillera Azul en su zona de amortiguamiento es ajeno a ello. Es por eso que CIMA nos da una fuente que en los últimos años, en casi 19, 20 años, se han perdido más de 220.000 hectáreas de bosques primarios. Entonces, ahí tiene que surgir una respuesta eficaz ante esa problemática, ¿no? Entonces, nosotros venimos desarrollando muchas actividades, estrategias que más adelante se lo vamos a resumir. Ese es un poco el horizonte en línea de tiempo del año 2000 al 2019, cómo ha ido cambiándose el paisaje, cómo se ha ido transformando los bosques en su zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. La silueta se aparece un condorcito, pero es el Parque Nacional que todavía hasta este momento se mantiene intacto. También hablamos también de un tema de la restauración del paisaje como una respuesta a la deforestación, viendo no solamente que hagamos una reforestación o simplemente hagamos una siembra de arbolitos, va más allá. El horizonte de la gestión es ver el paisaje, ver el territorio, ver la causa-efecto. Entonces nosotros hemos apostado conjuntamente con el ejecutor de contrato CIMA Cordillera Azul para que justamente la restauración sea una de las alternativas que conecte justamente esos espacios degradados, esos espacios donde todavía hay actividades económicas, y por otro lado, la conservación de las fuentes de agua, la conservación de la rica biodiversidad que se conecta con el Parque Nacional Cordillera Azul. Es así que el ejecutor de contrato de administración ha desarrollado estrategias de intervención, estrategias para que justamente en campo, con los técnicos, con las poblaciones locales, con los guardaparques, en conjunto con ellos, pueda esta experiencia masificarse, ¿no? De lo cual, esto ha sido un proyecto que lo ha desarrollado el ejecutor de contrato. Tenemos unos pasos que también ellos han podido resumir, hay unos pasos que involucra bastante a la población, con el tema de la sensibilización, la parte técnica, conocer el territorio, conocer qué especies están en ese lugar, cuánto se puede aprovechar la regeneración natural, cuánto se pueden aprovechar aquellas especies de pronto que han estado desde los ancestros, hace 100, 200 años, y justamente la idea es recuperar ese tipo de especies para justamente involucrarlos a este tema de la cobertura vegetal, y esto a la vez pues sea todo un mosaico de especies que conecten esa rica biodiversidad que existe en el Parque Nacional Cordillera Azul, ¿no? Ahí tenemos el diseño que está empleando CIMA con los técnicos que han desarrollado muchas experiencias, expertise en la zona de amortiguamiento de Cordillera Azul, ¿no? Nuestro reconocimiento a ellos. También nos han pasado algunos resultados, por ejemplo, en San Juan, en Lejía, comunidades nativas como Chambira, que han desarrollado muy bien, han ido escalonando, como ustedes pueden apreciar aquí el mapa. Estas experiencias están en la zona de amortiguamiento, pero que tienen que ver con el área núcleo, que es el área natural protegida del Parque Nacional Cordillera Azul. Y por otro lado, también tenemos familias beneficiarias que están ganando experiencia relacionada a este tema de la restauración, a este tema de cómo estas actividades se conectan con sus actividades económicas también, porque no solamente es una actividad aislada esto, ¿no? Entonces, en resumen, vemos que procesos sea de ordenamiento territorial, zonificación participativa, vigilancia y control, todo suma justamente para que el territorio, el paisaje en sí, pueda conectarse con el área núcleo que es el Parque Nacional Cordillera Azul, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros es sumamente importante poder trabajar ese tema de la restauración, temas de actividades económicas, para justamente asegurar la conservación del cuarto parque nacional más grande de nuestro Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo se articulan todos estos? Por un lado tenemos control y vigilancia, que justamente tenemos un conjunto de guardaparques que aseguran la conservación de los bosques conjuntamente con las poblaciones locales. Tenemos un conjunto de actividades sostenibles, como por ejemplo la restauración. Tenemos todo el tema de la restauración de especies, también la promoción de actividades económicas, como por ejemplo el café en sistemas agroforestales, la promoción de algunas actividades que tienen que ver justamente con la economía familiar. Mecanismos participativos como los comités de gestión,
Y en sí, todo este conjunto de estrategias van justamente a ayudar a la conservación de uno de los parques nacionales más importantes de nuestro país, ¿no? También esto va sumado a los acuerdos de conservación. En los últimos años se han firmado ya 11 acuerdos de conservación, pero el impacto que llegan a ellos básicamente va en que, por un lado, se conserva el área natural protegida, por otro lado, se ve cómo el bienestar de las familias, cómo esas familias se involucran en la conservación, en el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? Entonces, acá tenemos cifras, por ejemplo, en los últimos años, ¿cuánto en superficie estamos ayudando a la conservación? Son más de 58.000 hectáreas que conjuntamente con las poblaciones locales, conjuntamente con el ejecutor de contratos, se viene asegurando la conservación de estos espacios que están incluso fuera del área natural protegido, pero que tienen conectividad con el área núcleo, que es el área natural protegida, ¿no? Producto de todo este esfuerzo entre el CERNAM, entre el ejecutor de contrato de administración CIMA Cordillera Azul y el Comité de Gestión del Parque Nacional Cordillera Azul, tenemos que el parque en este momento mantiene una tasa de deforestación cero. A esta fecha también tenemos que el 99.95% del área núcleo Parque Nacional Cordillera Azul tiene un buen estado de conservación, ¿no? También, los últimos años, hablamos de los últimos 10 años, se han evitado la deforestación de 68.000 hectáreas. Ustedes veían justamente la deforestación, cómo deja las áreas degradadas, pero cómo de manera ingeniosa, de manera el modelo de gestión participativa, CERNAM, CIMA, Comité de Gestión, cómo es que estos, más las alianzas que se van creando en campo con las comunidades vecinas, con las poblaciones, se han evitado la deforestación de 68.000 hectáreas, ¿no? Y eso a la vez, en el punto número 4, podemos apreciar que esto también contribuye a la mitigación de cambio climático, ¿no? Hemos hecho las ecuaciones justamente y nos ha arrojado un número de 3 millones de toneladas de carbono equivalente por año que se están evitando emitir al espacio. Entonces, desde este punto de vista, Cordillera Azul también tiene su granito de aporte a la mitigación del cambio climático. Por otro lado, se han generado en los últimos años también más de 25.000 millones de toneladas de carbono equivalente en BCUs, gracias al mecanismo RED, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, RED Plus, que por cierto ha sido una de las primeras experiencias acá en áreas naturales en Perú, que ayuda en este momento al financiamiento de las actividades, operaciones de esta importante área natural protegida en nuestro país. Entonces, esta joya natural de la humanidad, esta joya natural de los peruanos, de Sudamérica, del mundo, lo tenemos, dispuestos a poder disfrutarla, aprovecharla, conservarla, hacer también que muchas poblaciones se sigan sumando a este esfuerzo, ¿no? Tenemos muchas especies que están al interior del área natural protegida. Precisamente hace unos días nos han pasado del Jardín Botánico de Mesuro, nos han dicho, justamente en alianza que tenemos con el CERNAM, que se ha descubierto una especie nueva para la ciencia en Cordillera Azul. Tiene mucho que dar, mucho que contribuir con las investigaciones científicas, Cordillera Azul, que pueda dar todavía para el mundo, ¿no? Producto de todo este esfuerzo, Cordillera Azul, al igual que la Reserva Amaracaeri, ha sido una de las 2 áreas naturales protegidas de nuestro país en obtener el certificado Lista Verde del año 2018, ¿no? Por la buena gobernanza, el buen diseño y planificación, el manejo efectivo y sobre todo los resultados exitosos de gestión. Si todo este conjunto de actividades no tienen resultados exitosos, definitivamente estamos yendo por mal camino, ¿no? Entonces, Cordillera Azul, al igual que las áreas naturales protegidas que están en camino, yo creo que podemos apostar que esos problemas convertir en oportunidades y las oportunidades convertirlas también en beneficio de las instituciones, en beneficio de las familias que sobre todo están en campo en estos momentos justamente también de pandemia, ¿no? Por todo ello, yo agradezco también a los organizadores, a los participantes, también conocer estas experiencias muy importantes que tenemos aquí en Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gustavo. Ha sido muy emocionante la presentación y también la pasión que tiene para el parque. Se ha comunicado muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a pasar a otra área tan importante como Cordillera Azul, también en Perú, y le invito a Asvin y Walter
a presentar sobre la Reserva Comunal de Amaracaeri. Con las disculpas del caso de todos, voy a hacer la presentación solamente yo porque nuestro amigo Walter está un poco indispuesto. Nos está acompañando, sí, pero está con la garganta bastante afectada, entonces él no va a poder hacer la presentación. Yo voy a conversar con ustedes y comentarles un poco sobre la cogestión en la Reserva Comunal Amaracairi como una experiencia de gobernanza intercultural basada justamente en la confianza, que es un tema muy importante. Bueno, nosotros en el Perú tenemos 10 reservas comunales, de las cuales Amaracairi es la única por el momento que está en la lista verde. Y tenemos una tratativa muy especial, diferente, digamos, a otro tipo de parques nacionales o reservas en el Perú, y que es justamente que nosotros tenemos un contrato de administración con las comunidades nativas, es decir, con las poblaciones nativas de nuestro país. Entonces, las reservas comunales son áreas naturales protegidas que están destinadas a la conservación de flora y fauna, obviamente, en beneficio de poblaciones locales, ¿no? Entonces, pueden ser estas comunidades nativas o campesinas y que se vuelven socios dentro de la gestión de un área natural protegida. Y tienen una particularidad, además, que estas son establecidas a solicitud de los pueblos indígenas, que es un tema bastante interesante. Y nosotros nos basamos en el régimen especial que regula justamente la administración de las reservas comunales en el Perú. En este momento tenemos más de 200 comunidades que son parte justamente de las reservas comunales como socios de nosotros, 19 pueblos indígenas que conforman y se organizan justamente para cogestionar con el Estado peruano estas 10 reservas comunales. El modelo de cogestión empieza a implementarse en el Perú en el 2006 con la firma del contrato de administración de 3 reservas, el CIRA, la Reserva Comunal Amaracairi y la Reserva Comunal Yanesha, y así da inicio a esta interesante experiencia. ¿Qué es la cogestión? No es otra cosa que gestionar un área natural protegida entre los pueblos indígenas, el Estado peruano, representado en este caso por el CERNAM, a quien yo tengo el gusto de representar en este caso, y que administran un territorio, en este caso una reserva comunal, basada en un modelo llamado cogestión, ¿no? Entonces, para esto, la confianza y la transparencia que tengamos entre los ejecutores van a llevar a que nosotros tengamos una igualdad, que es un tema interesante. Entonces, nosotros trabajamos igual con un contrato de administración donde justamente el ECA, en este caso el ECA Amaracairi y el CERNAM, administramos el área con el apoyo de un comité de gestión, como todas las áreas naturales protegidas en el Perú, que nos apoyan justamente, valga la redundancia, en la gestión del área natural protegida. Dentro de nuestra Reserva Comunal Amaracairi, nosotros tenemos una estructura de cogestión que está basada en 5 ejes fundamentales. El eje ambiental, el eje económico, el eje social, el eje ambiental, económico, social, el cultural, que obviamente por tener una tratativa de trato directo con comunidades nativas, que son con quienes cogestionamos el área, y un último que es la gestión del área natural protegida, que es la forma como nos organizamos y planificamos justamente las acciones y toda la implementación de nuestra área protegida. Si ustedes pueden observar la plataforma Panorama, hay algunos retos que están planteados justamente para nosotros y que nosotros lo basamos en algunos ejes, como hemos visto, que también están ligados directamente a nuestro plan maestro. Y en el tema ambiental, por ejemplo, tenemos la elaboración de la línea de base para las diversas funciones ecosistémicas que nosotros tenemos en nuestra reserva comunal. Hemos tenido el gusto de poder ver, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el proceso de postulación para Lista Verde, y nos pudieron acompañar justo gente que conformaba el grupo de expertos,
pudimos ver temas muy importantes, como que en el área natural protegida podíamos ver grupos de aves que normalmente los vemos de 1, 2, 3 ejemplares como máximo. Podíamos ver 12, 13 aves de estas juntas, ¿no? Las famosas pavas que les llamamos aquí en la Amazonía. Entonces es un tema súper interesante que para nosotros nos llena de gusto, ¿no? Por lo que venimos haciendo. Luego está la revisión y articulación de protocolos para el monitoreo y reporte y verificación indígena, así como el monitoreo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Nosotros estamos trabajando con este programa, que es un programa del Ministerio del Ambiente, como alguien decía, nuestro primo hermano, en el caso del CERNAM, y que tiene una serie de acciones, que luego ya les voy a comentar, que justamente vienen beneficiando a algunas de las comunidades. En el caso de la Reserva Comunal Amaracaire, 6 comunidades socias que están obteniendo beneficios por la conservación de sus territorios comunales, además del apoyo a la conservación del área natural protegida. En el tema social tenemos la consolidación de una buena cogestión que promueva justamente sistemas de vida plena para las poblaciones indígenas con las cuales nosotros trabajamos y se articule a las metas y compromisos nacionales e internacionales, garantizando obviamente la conservación de la biodiversidad, de bosques, que es justamente donde nosotros estamos, y de los diversos servicios ecosistémicos, así como también el desarrollo y la definición de principios y mecanismos que están orientados a una gobernanza entre los actores involucrados en el enfoque de RIA bajo un contrato de administración indígena. Y en el tema económico, obviamente, la formulación de una propuesta técnica financiera propia de nuestra Reserva Comunal Amaracaire con un enfoque de RIA. ¿Qué RIA es? Red Indígena Amazónica, que es un paso más allá de lo que es Red Plus. Entonces, en el caso de los pueblos indígenas, ellos han planteado esta propuesta y actualmente Amaracaire es el modelo para AIDCEP, que es en el caso de Perú, y para COICA, que es la organización que representa a los pueblos indígenas en la cuenca amazónica. Y en el tema cultural tenemos la formulación de la propuesta técnica financiera con un enfoque también basada en RIA. Y justamente dentro de estos componentes que nosotros venimos trabajando, tenemos algunos avances que ya hemos realizado en el componente ambiental. Y como vemos, por ejemplo, en esta figura, que curiosamente está aquí colocada en el lado derecho de vuestra pantalla, tenemos el mapa de presiones para nuestra reserva comunal. En los últimos años, este mapa de presiones que nos muestra en verde lo que está mejor conservado, en amarillo los sitios donde en algún momento, digamos, podríamos tener un grado de afectación, que es mediano, y en rojo aquellos lugares que tienen mayor afectación y que ahora justamente con este tema de la pandemia se ha ido incrementando. Esto va cambiando cada cierto tiempo porque vamos actualizándolo. Y que esa es una herramienta, por ejemplo, que ha salido de la cogestión de Amaracaire. Actualmente el CERNAM lo está cogiendo como un modelo para todas las áreas naturales protegidas en nuestro país. Luego tenemos una estrategia y plan de vigilancia para la Reserva Comunal Amaracaire que lo trabajamos justamente en conjunto. Entonces es un tema importante porque nosotros también vamos viendo justamente cómo mejorar nuestras acciones de vigilancia y control y que las hacemos no solamente con el ejecutor de contrato de administración, sino también con nuestro comité de gestión que está a nuestro costado siempre, que está conformado también por poblaciones, por municipios, instituciones públicas y privadas, así como también personas interesadas, porque es un espacio libre, en apoyar a nuestra gestión. Luego también tenemos el uso de tecnología de vanguardia, que es también un tema que nosotros hemos dado un paso adelante en la Reserva Comunal Amaracaire, en cuanto a la vigilancia y el monitoreo para las presiones a nuestra área natural protegida. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos un sistema con los famosos smartphones que nos permite en el campo realizar levantamiento de información, los guardaparques y los vigilantes comunales. Los vigilantes comunales son una especie de guardaparques que representan a las comunidades nativas.
Entonces, en este caso, los guardaparques y los vigilantes comunales llevan sus equipos smartphone al campo, levantan la información, pueden, muchos de ustedes deben de conocer el Smart, que es una aplicación también muy similar, y que es en este momento también la oficial para el CERNAM. Entonces, nosotros con el mapeo móvil ya hemos venido avanzando con este tema y pronto vamos a ligarlo también con el Smart, que es como les digo, el sistema que está utilizando el CERNAM a nivel nacional, para que toda esta información que se va llenando en el campo, digamos, llegue a abastecer justamente la información que nosotros necesitamos para monitorear y vigilar justamente nuestras áreas protegidas. Además, hemos implementado el uso de drones. Tal vez seamos una de las primeras áreas en el Perú que hemos implementado el uso de drones desde la cogestión, que es un tema importante, desde el ejecutor de contrato de administración. Ahora el CERNAM también tiene drones y también estamos en el proceso, por ejemplo, de trabajar con la cooperación técnica y nos están en este momento trabajando unos modelos de drones que se van a adaptar a las condiciones difíciles que tiene nuestra reserva comunal, porque nosotros estamos desde el llano amazónico hasta la selva alta, incluso en una parte muy cercana a la Puna. Entonces, son condiciones extremas donde los drones necesitan desplazarse y para esto ACA, que es una ONG, con el apoyo de una universidad peruana y obviamente con el soporte que damos a través de la cogestión, están construyendo estos drones que próximamente los vamos a tener para poder tener desplazamientos muy grandes y justamente apoyarnos en la vigilancia. Bueno, y el tema del estado de conservación, que es un tema interesante. Nosotros, por ejemplo, cuando postulamos a la lista verde, estábamos con el 98.2% de conservación. Pero justamente por una buena gobernanza que venimos teniendo con los pueblos indígenas y obviamente de la mano con el Estado, hemos llegado a este año a tener un 98.51% de estado de conservación, lo cual se muestra justamente en el buen trabajo que se viene realizando. En cuanto a los avances en el componente económico, tenemos la articulación, por ejemplo, con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que tenemos un buen trabajo actualmente con ellos. Tenemos, como les comentaba hace un momento, 6 comunidades nativas que son beneficiarias de este tema. Además, tenemos la promoción de actividades económicas para la seguridad alimentaria en nuestras comunidades socias, con el aprovechamiento de castaña, el turismo vivencial, la agroforestería, cultivos ancestrales y algunas otras iniciativas que ellos tienen, como la piscicultura, por ejemplo, o el cultivo de algunos productos que ya están en nuestro país, en nuestra región hace muchos años, ¿no? Como el plátano, por ejemplo. Además, tenemos apoyo a iniciativas comunales a través de la obtención de fondos concursables, que justamente nosotros, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, como en este caso el CERNAM, PNUD, ACA y otras, hemos ido consiguiendo fondos para darles capital y semilla a nuestras organizaciones, principalmente de nuestras comunidades socias, para poder ir teniendo negocios económicos sustentables, ¿no? Como nosotros le llamamos. Además, estamos en otros fondos como Procompite, el PENIPA, Turismo Emprende, entre otros. En el tema de Red Indígena Amazónica, esta es nuestra línea de tiempo. Como ustedes pueden ver, desde el año 2010 hasta el año 2016, hemos tenido una serie de avances y a la fecha tenemos otros muchos más que nosotros podemos conversar por mucho tiempo. Lamentablemente el tiempo que tenemos ahora para la presentación es muy corto. Tenemos ya, pues, como ven, 11 años de recorrido, ¿no? Incluyendo este año, en el que venimos trabajando en esta propuesta para nuestra reserva comunal. En el tema de Red Indígena Amazónica para la Sostenibilidad Financiera del ECA, más o menos esta es la estructura, como aportes también de lo que nosotros venimos haciendo para las NDCs. Y es un modelo de implementación de RIA bajo un enfoque del contrato de administración indígena, reconocida, como les comentaba hace un momento, por COICA, por AIDESEF y por nuestro Ministerio del Ambiente. Esto va
a buscar implementar los acuerdos de vida plena articulados a nuestro plan maestro, ¿no? Las comunidades tienen los planes de vida, como conocemos, y estos están articulados al plan maestro. Entonces, nosotros con RIA, con este mecanismo, buscamos justamente que muchas de las necesidades que tienen las comunidades puedan ser cubiertas a través de este mecanismo, para que también ellos no tengan necesidades económicas y puedan afectar en algún momento el área natural protegida por la necesidad, obviamente, de buscar algunas fuentes económicas, como la madera que se da en nuestra Amazonía. Además, la incidencia y la participación de la formulación del Fondo de Inversión Forestal, el FIP, que va a apoyar a la implementación de RIA. Esperamos que en los próximos meses ya este tema se dé y que nosotros, a través de instituciones como la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración, el propio ECA Maracaire, hemos conseguido que este fondo de inversión forestal se fije específicamente, dentro de toda la intervención que va a haber en Madre de Dios, en Amaracaire como uno de sus puntos focales, para poder justamente beneficiar a los que están alrededor de nuestra reserva comunal. Bueno, en este caso, como pueden ver, nosotros hemos fijado ya un eslogan que nosotros siempre venimos desarrollando, y que todos somos Amaracaire, ¿no? Que este es un territorio que respira, que es un tema muy importante para nosotros. Como pueden ver, justamente estos son lugares en la fotografía que son parte de nuestra reserva comunal. Al fondo, las imágenes que podemos ver, podemos observar ya espacios en los que se encuentra el Parque Nacional del Mano. Entonces, estamos muy cerca también dentro de este espacio de la Reserva de Biosfera del Manu, y que lamentablemente pues nuestra reserva no goza de los privilegios de estar dentro de esta Reserva de Biosfera. Bueno, y como les comentaba, el ECA es un beneficiario de la retribución por funciones ecosistémicas para la Reserva Comunal Amaracaire en el caso de RIA. Y cuando se comercialicen justamente los bonos de carbono y algunos otros servicios ecosistémicos, el ECA va a ser, por el propio contrato de administración que tenemos, quien se beneficie de estos fondos para beneficiar obviamente a las poblaciones que están alrededor, principalmente las comunidades socias. Además, el ECA ha logrado el contrato de administración, como les comentaba, hace algunos años, y ha logrado también una adenda dentro del contrato de administración para que los proyectos de compensación de servicio ecosistémico justamente vayan a beneficiar al ECA y entre dentro de su fondo de sostenibilidad financiera. Además, se tiene un acuerdo con el CERNAM para implementar RIA en la RCA como un modelo para el Perú, y que próximamente suponemos que se vaya a implementar en las 10 reservas comunales. También tenemos el acuerdo con el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación del Cambio Climático para implementar de manera conjunta, como les decía, los fondos climáticos como las TDCs, que son las transferencias directas condicionadas, el FIP y la Declaración Conjunta de Intenciones, ¿no? Algunos elementos centrales dentro de la relación a Red Plus está la gestión integral a los territorios indígenas, la reducción de la huella ecológica global y la reducción y control de los motores de deforestación en la Amazonía. Como podemos ver, y yo les comentaba hace un momento, esos son los fondos, por ejemplo, que se han obtenido para nuestras 6 comunidades socias, que llegan a 1.183.860 soles anuales, que es un tema importante, ¿no? Y con esto ellos, por ejemplo, pueden lograr temas como la vigilancia comunal, como actividades económicas sostenibles y algunas otras que son de necesidad de la comunidad para beneficio justamente de ellos, ¿no? Dentro de nuestros próximos pasos están los lineamientos para la elaboración de los términos de referencia para la propuesta técnica financiera de RIA, para administrar justamente, en este caso, el tema con nuestro ejecutor de contrato de administración, la elaboración de la propuesta técnica financiera para la declaración conjunta de intenciones, continuar con la implementación de RIA, es decir, el convenio a través de los acuerdos de vida plena, los fondos climáticos, en este caso el FIF, la DCI, la segunda fase y los TDCs para el Programa Nacional de Conservación de Bosques.
fortaleciendo así la cogestión y obviamente a nuestras comunidades socias, así como la inserción en Patrimonio del Perú, que es un fondo que está buscando el Estado peruano, bueno, que ya ha obtenido el Estado peruano para las áreas naturales protegidas, pero en este caso específico para las reservas comunales bajo los principios de Red Indígena Amazónica. Básicamente, estimados amigos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ahí tienen para cualquier consulta o cualquier comentario nuestros correos electrónicos, tanto el mío como el de Walter Kertewari, y nos ponemos a disposición de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Asvin, y esperamos que Walter ya se mejora. Así, ya terminamos con las presentaciones, pero directamente quiero pasar 2 preguntas que se han postulado justo para Asvin, Walter y Gustavo. Y esos 2 los voy a leer. Y si os podéis contestar en directo. El primero es, ¿cuál es el nivel de financiamiento? Lo busco. ¿Cuál es el nivel de financiamiento? Y sobre todo en relación a los NDC. Y el segundo, y está relacionado con financiamiento, es cuáles son los beneficios de ser parte del programa certificado Lista Verde en cada caso de Amaraqueri y Cordillera Azul. Entonces, financiamiento y beneficios de Lista Verde. Quizá Asvin, adelante, primero. Sí, gracias. Bueno, el financiamiento que nosotros tenemos dentro de nuestra reserva comunal, principalmente para el ejecutor de contrato de administración, es a través de proyectos. El ejecutor de contrato de administración pasa a ser una institución que busca un soporte financiero de proyectos principalmente. Entonces nosotros, a través de nuestro ejecutor de contrato de administración y de nuestra cogestión, vamos buscando justamente una serie de fondos a través de diferentes propuestas que tenemos. Yo les comento, por ejemplo, algo que nos pasó hace poco más de un año. Postulamos para una iniciativa que tenía una empresa minera, no voy a decir el nombre por obvias razones, que iba a beneficiarnos con más de $1 millón, no, más de $1 millón, perdón, para actividades económicas sostenibles en nuestras 10 comunidades. Pero por temas ajenos a nosotros, se nos cayó la propuesta en el 99.9% ya de la culminación de lograr este fondo. Y esto, lamentablemente, le habíamos puesto tanto empeño que el momento en que se nos cayó, teníamos muy pocas propuestas para el ECA. Entonces, prácticamente el financiamiento en ese momento estaba muy poquito, muy chiquito para el ECA. Pero, sin embargo, el ECA, a través de diferentes esfuerzos que ellos vienen logrando junto con la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración, lograron cambiar esto y conseguir una serie de fondos para poder justamente beneficiarse ellos y apoyar a las comunidades socias y también apoyar al Estado en este caso, porque gran parte de las acciones que nosotros realizamos como Estado para el control y la vigilancia de nuestra área natural protegida es apoyada económicamente por el ejecutor de contrato de administración. Miren, siendo nosotros Estado, recibimos un apoyo de ellos constante para poder cumplir con muchas de estas acciones, especialmente en lo que son patrullajes especiales, cuando hay que reaccionar de manera inmediata. A veces nos es un poco difícil el poder buscar estos fondos, pero el ECA nos da un soporte bastante interesante. Y la otra pregunta era, específicamente, sobre cuáles son los beneficios que han visto del proceso y certificación Lista Verde. Correcto. Los beneficios principales para nosotros es ponernos en los ojos del mundo. Yo creo que este es el principal beneficio para nuestra reserva comunal. Alguien decía la vez pasada, dentro de uno de los grupos en los cuales participamos,
que justamente esto muestra, como diríamos, las joyas de la corona para el Perú en cuanto a las áreas naturales protegidas, y que justamente compartimos este tema con Cordillera Azul. Entonces, en el Perú nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta certificación de la lista verde, porque esto nos da un caché muy especial dentro de las áreas protegidas en el Perú, ¿no? Esto nos ha puesto, como digo, en los ojos del mundo, y esperamos que en el futuro esto también llegue a tener beneficios económicos para nuestro ejecutor de contrato de administración y nuestras comunidades nativas. Vale, muchísimas gracias. Y voy a pasar la palabra a Gustavo. Igual de pregunta, el nivel de autosuficiencia de financiamiento, que ya creo que se ha presentado bien algunos detalles, y también en cuestión de beneficios del proceso y certificación lista verde. Por favor, Gustavo. Muy bien, gracias James, gracias Asbin por el pase también. Efectivamente, las dos áreas naturales protegidas en este momento que ostentan lista verde en Perú, Cordillera Azul y Amaracaeri, yo creo que están puestos en los ojos del mundo, como bien ha dicho Asbin, pero también puestos sobre todo también en vitrina, por aquellas experiencias que se está desarrollando y sobre todo también por haber pasado aquellos retos que significa gestionar hoy las áreas naturales protegidas de nuestro país y de Sudamérica. Los grandes problemas que tenemos nosotros, al igual compartimos problemas, es la tala ilegal, la deforestación, la ocupación de territorios de comunidades, invasión, muchas veces, y no es un problema solamente de Perú, sino en Sudamérica, creo yo. Entonces, estos grandes desafíos, estos grandes retos también nos obligan a nosotros a poder diseñar nuestras estrategias justamente para aprovechar esas oportunidades que existen en el contexto de nuestras áreas protegidas. Y una de esas oportunidades que tuvo Cordillera Azul y que sigue teniendo es justamente las alianzas estratégicas. Desde el que se creó Cordillera Azul el año 2001, ya hubo una alianza muy fuerte con CIMA Cordillera Azul. Ayudó a todo el proceso del diseño de las estrategias. El 2008, el ejecutor de contrato CIMA Cordillera Azul firma un contrato de administración con el Estado peruano, con CERNAM, para que justamente se asegure la conservación del área natural protegida, se desarrollen oportunidades conjuntamente con las poblaciones locales, con las comunidades nativas, se desarrollen oportunidades económicas con las poblaciones también, para que no solamente sea el Estado, no solamente sea la cooperación técnica que financie las áreas naturales protegidas, la conservación. Es allí que surge, por ejemplo, el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación, REDD+. Cordillera Azul, ya el año 2008, ya tenía una línea de tiempo, pero que todavía la base legal todavía no estaba desarrollada. Entonces, en este proceso se involucraron los guardaparques, a los técnicos, y producto de esto, pues, ya después de haber desarrollado toda esta experiencia, ya en 2013-14, se empezaron a comercializar los bonos de carbono, mediante el ejecutor de contrato con la autorización del Estado peruano a través del SORNAM, ¿no? Entonces, esta comercialización de los bonos de carbono se retribuyen en la gestión, porque conservar áreas protegidas, yo les hablaba más adelante, del 1% del territorio nacional, Cordillera Azul, en 4 departamentos, más de 8 provincias, 15 distritos, es enorme. Tenemos 45 guardaparques, más de 20 técnicos. Entonces, articular todo este conjunto de estrategias para asegurar la conservación y su aprovechamiento sostenible para nosotros, también de por sí es un reto, ¿no? Porque necesitaríamos un ejército de guardaparques para conservar. Entonces, esas capacidades de vigilancia comunal, por ejemplo, han sido también fortalecidas en las comunidades nativas, en los poblados cercanos al parque. Gracias a un modelo de gestión, que también lo nombré, que por un lado está el Estado, como CERNAM, está la organización CIMA, Cordillera Azul, y el Comité de Gestión. Entonces, entre el Estado, entre el CERNAM y CIMA, hay una cogestión justamente para asegurar la conservación de esta área protegida.
Pero también por otro lado tenemos justamente no conservar por conservar, sino también contribuir con la conservación a la mitigación del cambio climático, ¿no? En el caso de Cordillera Azul, los últimos 10 años se ha evitado la deforestación de 68.000 hectáreas y por ende, justamente la emisión de dióxido de carbono al espacio, ¿no? Estamos hablando de 3 millones de toneladas de carbono que se han dejado de emitir al ambiente, ¿no? Gracias al esfuerzo de este modelo de gestión participativa. Entonces, con ese granito de arena nosotros estamos contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Ahora, en todos estos años también se han generado, ya son más de 25.000 millones de toneladas de carbono que justamente ayudan a la conservación. En el caso nuestro también, no solamente estamos apuntando que sea red el único salvavidas, sino también CERNAM viene promoviendo lo que es la articulación territorial presupuestal. ¿Qué significa esto? Que las municipalidades, los gobiernos regionales puedan apuntar a los programas presupuestales, en este caso el 057, lo que es conservación de áreas protegidas y su aprovechamiento, para que justamente el Estado a través de CERNAM no sea el único que apueste a estos presupuestos, a estos programas presupuestales, sino también los gobiernos regionales, porque también ahí tenemos áreas de conservación regional, que tranquilamente pueden apostar a estos programas presupuestales, acá en el caso de Perú. Y por otro lado, el tema de red, también coordinando con el ejecutor de contrato con CIMA, vamos a ir diseñando nosotros lo que se llama en algún momento, lo que se llama los fondos, un fondo fiduciario, que significa de que estos fondos ganen interés y también para que en algún momento ayuden a la sostenibilidad financiera del Parque Nacional Cordillera Azul. Eso todavía lo tenemos sin idea, más adelante seguramente lo vamos a ir desarrollando para que justamente eso no sea un problema. Y en cuanto a, bueno, aunque he respondido en paralelo las dos preguntas, pero los beneficios que nos da Lista Verde, yo creo que es una gran oportunidad a nuestros participantes que están en este momento, nosotros de pronto les motivamos para que puedan ser partícipes. No es tan difícil, ¿no? Si bien es cierto, tenemos 4 componentes, más de 100 indicadores, pero no es difícil, es organizar la información, es poder hacer bien las cosas, tener el orden, tener los resultados, tener las estrategias muy bien diseñadas, muy bien repensadas, justamente pensando en el futuro, ¿no? Como bien sabemos nosotros, conservar áreas protegidas no es de hoy día para mañana, sino estamos hablando de 20 años a 50 años para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en ese camino estamos y pues motivamos una vez más a todos los participantes a sumarse a este gran esfuerzo de la Lista Verde, UICN, pero también a estas soluciones innovadoras que tiene Panorama, ¿no? Porque también ante un problema hay una solución y las soluciones yo creo que vienen de la gestión, las soluciones vienen de las comunidades, vienen las soluciones de aquellos conocimientos de nuestros ancestros, de las comunidades indígenas, que por años han estado ahí. Ellos por años han conservado. Tenemos una gran lección que aprender y articular a nuestra gestión de áreas naturales protegidas en Latinoamérica y en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y para cerrar, voy a pasar la palabra a Steffi. Y pues muchas gracias a todos. Y Steffi, por favor. Muchísimas gracias, James. Muchísimas gracias a todos los ponentes de este evento. Muchísimas gracias a ustedes, participantes, por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto recibir todas sus preguntas. Si tienen dudas, si aún se quedan con dudas o inquietudes, por favor, siéntanse libres de escribirnos. Para cerrar, solamente voy a mencionar de forma muy breve algunas ideas que se mencionaron y que considero que son las ideas clave de este evento. Paulina mencionó que para la Fundación Gordon and Betty Moore es clave la consolidación de las áreas protegidas para garantizar la conservación de la biodiversidad. En este sentido, la Lista Verde consideramos nosotros y creemos firmemente que es una herramienta clave para alcanzar esta gestión efectiva de las áreas protegidas y, como lo hemos mencionado por varias ocasiones, la conservación a largo plazo. Y justamente pudimos ver mediante los 2 casos de Perú, en este caso, tanto desde la Reserva Comunal Amaracaeri como del Parque Nacional Cordillera Azul, esta efectiva gestión que se lleva realizando en conjunto con diferentes actores, abordando las amenazas, con el fin de alcanzar la conservación de su biodiversidad y de sus valores culturales, junto con las comunidades, junto con actores de apoyo, junto con el Estado, etc.
Entonces, creo que con eso podemos cerrar hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Esta información la estaremos cargando en nuestras redes y ha sido un gusto y esperamos encontrarlos en otro espacio relacionado a Lista Verde. Buenas Muchas tardes. gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Adiós. Gracias a Buen todos, día. cuídense.